Antes de empezar, solo quería pedirles una cosa: si esta historia les conmueve de alguna manera, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y compártanlo. Puede parecer algo insignificante, pero cuando experimentamos algo tan difícil y vemos que otros nos escuchan, nos comprenden y nos muestran solidaridad, le damos un significado enorme al dolor que antes parecía insoportable. No lo cuento para dar lástima ni para revivir el pasado, lo cuento porque sé que hay otras mujeres y abuelas que están pasando por situaciones similares, y tal vez alguien necesite saber que aún se puede luchar, incluso cuando nadie cree en ti. Me llamo Carmen. Tengo 68 años y vivo en Querétaro. Durante mucho tiempo, mi hogar fue un lugar de pesado silencio, lleno de recuerdos que anhelaba olvidar. Vivía con mi hija, Isela, y mi nieta, Elisa, una niña dulce e inteligente con un corazón que parecía brillar en medio de tanta oscuridad. Habíamos pasado por mucho. Isela sufrió durante años con su ex esposo, Martín, un hombre violento que casi la destruyó. Cuando finalmente encontró el valor para dejarlo, pensé que la vida nos daría un poco de paz. Creí que, esta vez, el sufrimiento había quedado atrás. Me hice una promesa: nunca más nada ni nadie lastimaría a las personas que amo. Pero el destino tiene una forma cruel de poner a prueba promesas como esa. La vida comenzó a sentirse un poco más ligera cuando apareció Rogelio. Era maestro, de voz suave, te miraba a los ojos, ayudaba a tus vecinos y tenía esa forma de ser que hacía que todos confiaran en él. Conoció a Isela en un evento en la escuela de Elisa y, desde el principio, mostró un interés genuino. Le envió mensajes amables, le llevó flores sencillas y le preguntó si necesitaba algo. Francamente, desconfié. Cuando una mujer ve a su hija destrozada por un hombre violento, cualquier bondad masculina parece tener una sombra tras ella. Pero con el tiempo, empecé a bajar la guardia. Ayudaba a Elisa con sus tareas, hacía chistes para hacerla reír y me hablaba con tanto respeto que, por un momento, me permití creer que tal vez existían otros hombres. Vi a Isela sonreír de nuevo, esa sonrisa que no había visto desde antes de Martín. Pensé, quizás ahora la vida nos está devolviendo un poco de lo que nos quitó. En los meses siguientes, Rogelio se convirtió en una presencia constante en casa. Poco a poco, se convirtió en parte de la familia. Cocinaba, contaba historias de su época de profesor en el campo, le llevaba flores a Elisa el día del niño y siempre decía que admiraba la fuerza de 3 generaciones de mujeres que vivían juntas. Los vecinos siempre me alababan. ¡Qué suerte tiene su hija, señora Carmen! Y yo, aunque aún me temblaba un poco el corazón, empecé a creerlo también. Parecía un buen hombre, de esos que se enorgullecen de cuidar, que valoran a la familia. Lo que no sabía era que tras esa sonrisa y esas palabras dulces se escondía una oscuridad que jamás imaginé que volvería a enfrentar. Al principio, todo parecía de verdad tranquilo. Elisa se sentía protegida, Isela feliz y, por primera vez en años, pude dormir sin miedo. Rogelio siempre llegaba con regalos sencillos, un libro, un juguete educativo, un pastel que él mismo había hecho. Decía que le encantaba ver la casa llena de risas y que Elisa era como una hija para él. A veces, lo veía jugar con ella y sentía una mezcla de alivio y esperanza. Parecía tener paciencia, cariño, un tipo de cuidado que su verdadero padre nunca tuvo. Incluso le di gracias a Dios por poner a alguien así en nuestro camino. Isela no dejaba de decirme que necesitaba confiar más en la gente, que no todos los hombres eran como Martín. Y aunque el miedo aún me acechaba en el pecho,
Intenté creerle, pero las cosas empezaron a cambiar de maneras que no podía explicar. Elisa, que siempre había sido habladora e imaginativa, empezó a callarse, dejó de jugar en el patio, durmió mal y se despertó llorando, diciendo que había soñado con un hombre en la habitación. Intenté calmarla, diciéndole que solo era una pesadilla, que nadie le haría daño, pero ella insistió, con los ojos muy abiertos: abuela, viene por la noche, me habla. Le pregunté quién, pero ella simplemente negó con la cabeza y me abrazó fuerte, temblando. La primera vez que escuché eso, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Quería creer que era la imaginación de una niña. El problema era que, en el fondo, algo dentro de mí empezó a gritarme que no era solo un sueño. En los días siguientes, el comportamiento de Elisa solo empeoró. Empezó a asustarse con simples ruidos. Ya no quería estar sola, ni siquiera bañarse, y lloraba cuando Rogelio se acercaba. Pude ver, disimuladamente, que apartaba la mirada cuando él le hablaba, y a veces incluso se encogía. Esto empezó a molestarme extrañamente. Intenté hablar con Isela, pero reaccionó con impaciencia. Dijo que me lo estaba inventando, que era demasiado sensible y que Rogelio era un buen hombre. No quería pelear, pero algo dentro de mí empezó a romperse. Conocía las señales, las había visto antes. La diferencia era que esta vez no era mi hija la que sufría en silencio, sino mi nieta, y solo pensar en esa posibilidad me hacía temblar todo el cuerpo. Esa noche, algo me mantuvo despierta. Eran casi las 2 de la mañana cuando oí un ruido proveniente de la habitación de Elisa, un sonido apagado, como algo que caía al suelo. Salí al pasillo, descalza, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que el sonido podría delatar mi presencia. Pegué la oreja a la puerta y oí pasos, leves pero presentes. La abrí despacio, temerosa de lo que encontraría, y solo vi a Elisa durmiendo, envuelta en la manta, la habitación en silencio. Pero cuando fui a acomodarle la almohada, noté algo extraño: un celular, escondido debajo de su cama. Lo cogí y vi en la pantalla de bloqueo una foto de Rogelio e Isela, riendo. El teléfono era suyo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía qué pensar. Me quedé allí, sosteniéndolo, con un nudo en la garganta y una certeza que empezaba a dolerme más que cualquier duda. Algo terrible pasaba en esa casa. Al día siguiente, no pude hacer como si nada hubiera pasado. Mantuve ese celular en mi cabeza todo el tiempo. Intenté preguntarle a Rogelio si lo había perdido, solo para ver su reacción, y respondió con naturalidad, diciendo que debía haberlo dejado en algún lugar. Sonrió como siempre, esa sonrisa serena que ahora parecía falsa, ensayada. El resto del día fue un tormento. Lo miraba y veía a un extraño. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en todo lo que Elisa me había dicho y en lo real que parecía su miedo. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda, porque ya no confiaba en nadie en esa casa, salvo en mi propia intuición. Recordé a Mariana, una vieja amiga, psicóloga infantil. La llamé y le pedí que hablara con Elisa, sin decirle nada a Isela. Sabía que mi hija no lo entendería. En la oficina, mientras Mariana hablaba con Elisa, me quedé en la habitación de al lado, escuchando solo fragmentos de la conversación, con el corazón acelerado. Al rato, Mariana me llamó, pálida. Me enseñó un dibujo que Elisa había hecho: una cama, un hombre con una sonrisa enorme y algo que parecía una sombra cubriéndolo todo. En la esquina, Elisa había escrito: dijo que le hará daño a la abuela si lo cuento. Me quedé paralizada. Fue como si la habitación se hubiera quedado sin aire. Me quedé mirando él.
papel y sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Caí en la cuenta de golpe. Rogelio estaba abusando de mi nieta. Sentí rabia, culpa, asco, todo a la vez, y un dolor tan profundo que me dieron ganas de gritar. Abracé a Mariana, pero lo que realmente quería era correr a casa y arrancar a ese hombre de nuestras vidas con mis propias manos. Cuando decidí ir a la policía, me sentí como cruzar un río helado sin puente. Fui con todo mi coraje aferrado al pecho y con el dibujo de Elisa doblado en él. Bolso. Entré en la comisaría, lo expliqué todo, con la voz quebrada por el llanto y el miedo. Mostré el celular que había encontrado, mostré los papeles de mi nieta. El oficial Héctor me miró con esa expresión que a menudo veo en quienes no quieren comprometerse, mitad curiosidad, mitad aburrimiento. Me preguntó mi nombre, tomó notas despacio, y cuando llegó el momento de escuchar la verdadera historia, empezó a reírse suavemente, como si estuviera contando un chiste malo. Dijo que no podía acusar a un hombre respetado de la ciudad sin pruebas, que Rogelio era un maestro a ojos de todos y que debía tener cuidado con las acusaciones. Intenté explicarle las palabras de mi nieta, la frase que escribió, el dibujo del hombre sonriendo, y él dijo que los niños inventan cosas, que las familias tienen conflictos, que debía hablar con mi hija. Salí sintiéndome como si me hubieran dado una bofetada invisible. El poder de su reputación era mayor que el dolor de un niño. Regresé a casa con las manos temblorosas, segura de que, allí, quien protegía al agresor, no a la víctima, era el indicado. Cuando le conté todo a Isela, esperando al menos un abrazo, explotó. No puedo explicar lo rápido que el amor se convierte en un escudo. En lugar de mirarme a los ojos, miró a Rogelio como si yo fuera la intrusa que intentaba destruir su felicidad. Me llamó mentirosa. Dijo que quería destrozar la familia, que solo quería atención. El tono subió de tono. Las palabras se volvieron ásperas y, en medio del caos, me acusó de envenenar la mente de la niña con malos pensamientos. Rogelio entró en la habitación con el rostro lloroso, representando a la perfección a alguien que se presenta como un hombre agraviado. Los vecinos que pasaban comenzaron a susurrar, y su solidaridad se convirtió en un juicio contra mí. Al día siguiente, Isela me pidió que me fuera de casa, hasta que puedas controlar tus acusaciones, dijo, y en ese momento, mi mundo se derrumbó. No tuve opción, recogí lo que pude. En una bolsa, cargué a Elisa en brazos y nos fuimos al amanecer, asustados, avergonzados, con solo unas monedas en los bolsillos, y sabiendo que, a partir de entonces, proteger a mi nieta sería lo único que importaría. Las primeras noches después de mi huida fueron un infierno. Elisa y yo dormimos en una pensión barata, en una habitación diminuta que olía a moho y desesperación. Se despertaba en mitad de la noche gritando, agarrándome fuerte del brazo, rogándome que no lo dejara entrar. Me decía que estábamos a salvo, pero en el fondo también estaba aterrorizada. No tenía dinero, ni a dónde ir, y para colmo, la gente hablaba de mí como si estuviera loca. Todo el pueblo se creyó la historia del maestro Rogelio, el buen hombre al que intentaba difamar. Busqué trabajo, lavando ropa, limpiando casas, haciendo lo que podía. Cada día era una lucha para pagar la comida y ocultar el dolor. A veces me preguntaba si algún día podríamos volver a tener una vida normal, pero solo ver a Elisa durmiendo, incluso en pesadillas, me recordaba por qué hacía todo esto. Pasó el tiempo, y a pesar del miedo, empecé a cobrar fuerzas. Mariana, la psicóloga, seguía ayudándome discretamente. No podía involucrarse oficialmente,
Rogelio seguía siendo influyente e Isela la defendía con uñas y dientes, pero me aconsejó cómo proteger a Elisa y registrarlo todo, cada palabra que decía la chica, cada comportamiento extraño, lo anotaba en una libreta. Era la única manera que encontraba de demostrar que no estaba loca. Desconfiaba de todo y de todos. Cualquier coche que se detuviera cerca de la pensión me hacía pensar que nos había encontrado, y aún así, incluso en medio de ese miedo constante, una parte de mí se aferraba a la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz, porque, por mucho que intentaran silenciar lo que habíamos vivido, sabía, en el fondo, que el silencio nunca dura para siempre. Un día, mientras lavaba la ropa en el patio trasero de la pensión, oí a dos mujeres hablando en la calle. Hablaban del colegio del pueblo, de unos rumores extraños que habían empezado a circular entre los padres. Una de ellas mencionó que su hija tenía miedo de dormir, que decía haber visto a la maestra en su habitación por la noche. Al oír eso, se me paralizó todo el cuerpo. Me quedé quieta, con las manos en el agua, el jabón escurriendo por mis dedos, intentando averiguar si había oído bien. Hablaban de Rogelio. Fue como si un rayo hubiera caído de repente en un cielo que pensé que nunca volvería a despejarse. Después de tanto tiempo que me llamaran loca, apareció el primer rayo de luz, la primera prueba de que no estaba sola. Pasé el resto del día temblando. Quería correr a la policía otra vez, gritar su nombre, demostrarles que otros niños estaban pasando por lo mismo. Pero el miedo a que nadie me creyera aún superaba mi valentía. Unos días después, Mariana me llamó a toda prisa. Me dijo que un padre había llegado a la escuela después de ver a su hija llorar. Todas las noches, diciendo que soñaba con el maestro Rogelio. Este hombre sospechoso había instalado una cámara oculta en la habitación de la niña. Lo que grabó no dejó lugar a dudas. Rogelio entrando a escondidas con una linterna, agazapado junto a la cama. Mariana lloró al teléfono. Me quedé sin palabras. Era una mezcla de alivio y horror. Alivio porque la verdad finalmente estaba ahí, vívida, imposible de negar. Y horror porque significaba que mi nieta no estaba sola, que otros niños habían pasado por el mismo infierno. La grabación se extendió rápidamente, primero entre los padres, luego por toda la ciudad. La misma gente que me había llamado mentiroso ahora susurraba en las esquinas, con la mirada baja. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá la justicia llegaría, aunque fuera tarde, aunque dañara todo a su paso. Cuando la grabación llegó a la policía, ya no había lugar para esconderse. El mismo agente que me había humillado en la comisaría semanas antes me llamaba con voz temblorosa, pidiéndome que volviera a declarar. Los titulares empezaron a extenderse, los vecinos cambiaron de tono y, de repente, el maestro Rogelio se convirtió en el villano que todos fingían no ver. Recuerdo el día que sexta las noticias en la televisión de la pensión, lo mostraban mientras se lo llevaban esposado, con la cara cubierta y la mirada baja. Sentí tanta rabia mezclada con alivio que lloré desconsoladamente. No era solo por justicia, era porque, por fin, alguien me creía. Había pasado meses oyendo que estaba loco, que me lo estaba inventando, y ahora, delante de todos, la verdad gritaba más fuerte que cualquier mentira. Pero nada de esto podía borrar lo que mi nieta había vivido, nada podía devolverle lo que le habían robado. Cuando Isela vio la noticia, se quedó en shock. Mariana me contó que había pasado días sin comer, encerrada en su casa, sin poder mirar a nadie. La conocía, sabía que detrás de su silencio se escondían la culpa, la vergüenza y el peso de
darse cuenta de que había defendido a un monstruo. No me alegraba verla sufrir, aunque una parte de mí quería gritar. Te lo dije, lo que sentía era tristeza, una tristeza profunda, de esas que cansan el alma. Tiempo después, me escribió una carta. Decía que no merecía el perdón ni de mí ni de su hija. Decía que no sabía cómo seguir viviendo después de todo. Lloré durante horas con esa carta en las manos. Daría lo que fuera por recuperar a mi hija, por borrar el odio que sentía por mí, para que Elisa pudiera tener una madre fuerte a su lado. Pero la vida no siempre devuelve lo que se lleva, a veces solo nos enseña a sobrevivir con lo que queda. Después de todo, decidí irme de Querétaro. Ya no quedaba nada que me retuviera allí, ni casa, ni paz, ni confianza. Vendí lo poco que me quedaba. Ahorré el dinero de la limpieza y me llevé a Elisa a un pequeño pueblo en el campo, donde nadie conocía nuestra historia. El primer mes fue difícil. Todavía se despertaba por las noches, llamándome, rogándome que no saliera de la habitación. Dormí de la mano, y cuando por fin cerró los ojos, me quedé mirando al techo, pensando en todo lo que habíamos pasado. A veces me encontraba preguntándole a Dios por qué le pasan estas cosas a la gente buena, a niños inocentes. Nunca encontré una respuesta. Lo que sí encontré fue fuerza, la fuerza para levantarme temprano, cocinar, cuidar un jardín, intentar devolverle a mi nieta una infancia que el miedo casi había destruido. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Elisa volvió a jugar, a dibujar, a reír. Su risa era tímida al principio, como pidiendo permiso para existir, pero cada risa era una victoria. Aún cargaba con la rabia, el recuerdo de todo, el peso de las noches en vela, pero ahora había algo diferente, la esperanza. A veces íbamos a la plaza, comprábamos helado, y ella hablaba de los pájaros, las flores, los libros del colegio, y me di cuenta de que, a pesar de todo, la vida seguía. No sabía si se la volvería algún día, si sería capaz de perdonarse, pero aprendí a aceptar que no todas las heridas sanan. Algunas solo sanan lo suficiente como para no doler tanto. Lo que quedó, al final, fue el amor, y fue este amor, sencillo, tenaz y silencioso el que nos mantuvo vivas. Hoy, cuando miro hacia atrás, todavía me da un nudo en el pecho recordarlo todo. A veces estoy lavando platos y, de repente, me llega el olor de aquella vieja casa, la voz de Isela llamándome, el sonido de Elisa riendo en el patio trasero antes de que todo se derrumbara. Es extraño cómo ciertos recuerdos se quedan con nosotros, como si nuestros cuerpos se negaran a olvidar. Todavía sueño con aquel día en la comisaría, con la mirada de la gente, con la sensación de impotencia, pero también recuerdo el momento en que vi cómo se llevaban a Rogelio, y fue como si respirara de verdad por primera vez en meses. No siento placer, ni venganza, solo una paz amarga, la que llega cuando la verdad finalmente sale a la luz, aunque sea demasiado tarde. Mucha gente me pregunta cómo logré seguir adelante, cómo no enloquecí después de tanto dolor. Respondo que no lo sé con certeza, quizás porque, cuando amamos de verdad a alguien, el instinto de protección es más fuerte que el miedo. No tenía elección, era ella o el mundo, y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría sin pensarlo dos veces. La única diferencia es que, esta vez, no dudaría de mi intuición. Hoy entiendo que el amor también es esto, saber escuchar esa advertencia. Silenciosa en nuestro interior, incluso cuando nadie la cree. A veces pienso que esta historia podría haber terminado diferente, pero luego miro a Elisa y veo que lo importante es que está viva, a salvo, y que, de alguna manera, logramos sobrevivir.
Pasó el tiempo y Elisa creció. Hoy es una adolescente, y a veces, cuando la miro, me asombra su fuerza. Es reservada, cariñosa, pero con esa mirada que parece ver más allá de las apariencias. Creo que el trauma, de alguna manera, le enseñó a reconocer el peligro en el silencio de la gente. Nunca volvemos a hablar abiertamente de lo que pasó. No quiero obligarla a recordar, y ella, por respeto, tampoco lo menciona. Pero hay momentos, pequeños gestos, miradas rápidas en los que sé que ambas pensamos lo mismo. Cuando me abraza más fuerte de lo habitual, cuando se asusta por alguien que habla demasiado alto, cuando evita estar sola por la noche. Son recuerdos que no necesitan palabras para existir, solo intento darle lo que puedo. Seguridad, paciencia y amor, aunque el mundo no haya sido amable con nosotras. A veces me pregunto cómo habría sido la vida si hubiera dudado menos de mí misma, si hubiera confiado en mis instintos desde el principio, pero he aprendido que la culpa es un peso que no lleva a ninguna parte. No fui yo quien hizo el mal, sino quien lo enfrentó, y eso, por muy doloroso que sea, es algo que me da algo de paz. La gente todavía piensa que la justicia es ver a alguien encarcelado, pero para mí, la justicia es mirar a mi nieta y ver que logró seguir adelante, incluso con todas las cicatrices. También he aprendido que la valentía, a veces, es silenciosa, no es gritar ni enfrentar al mundo con el corazón abierto, es seguir adelante incluso cuando nadie te cree. Y eso fue lo que hice, seguí adelante, por ella, por mí y por todas las mujeres que todavía tienen miedo de hablar. Durante mucho tiempo, me guardé esta historia para mí, no porque me avergonzara, sino porque sentía que si hablaba, todo volvería a suceder. El sonido de la puerta al abrirse por la noche, el miedo en los ojos de Elisa, el rostro de Isela llamándome mentirosa, eran recuerdos que intentaba alejar, como cerrar una ventana cuando empieza a llover. Pero un día, viendo un programa de televisión, escuché a una mujer contar algo tan parecido a lo que habíamos vivido que se me aceleró el corazón. Hablaba con voz temblorosa, pero con una valentía que me hizo llorar. Dijo que decidió contar su historia porque se dio cuenta de que el silencio protege a quienes hacen el mal, no a quienes sufren. Eso resonó en mi interior. Pasé días preguntándome si debía hacer lo mismo, si mi voz serviría de algo. Fue entonces cuando decidí escribirlo todo, no para revivir el dolor, sino para transformar el miedo en una advertencia. Y cuando empecé a escribir, me di cuenta de que aún había mucho reprimido en mi interior, cosas que nunca le había contado a nadie. Cada línea era como abrir una vieja herida, pero también como limpiarla para que pudiera sanar de verdad. No quiero que nadie sienta lástima por mí. Lo que quiero es que la gente entienda lo que significa que no te crean, que te llamen loca, ver el mal de cerca y aún así seguir luchando. Quiero que madres y abuelas sepan que su intuición vale más que 1000 apariencias, que si un día algo en su interior les dice que algo anda mal, deben escuchar. Aunque todo el mundo diga lo contrario, no le deseo a nadie el dolor de ver lo que vi, pero sí esta historia. Puede salvar a un niño, a una mujer, a una familia, entonces todo lo que he vivido tendrá sentido, porque, al final, lo que me impulsa no es la ira ni la justicia tardía, sino la certeza de haber logrado proteger a quienes más quiero, incluso cuando todo y todos estaban en mi contra. Y eso, para mí, es el verdadero significado de la valentía. Cuando finalmente publiqué mi historia, no imaginé que tanta gente la leería. Pensé que sería solo otro mensaje perdido en Internet, pero en cuestión de
horas, los mensajes empezaron a llover. Mujeres de todas las edades me escribieron diciendo: pasé por algo similar, a mí también me llamaron loca, gracias por darle voz a lo que nunca pude decir. Algunas enviaron mensajes de audio, llorando, contando cosas que ni siquiera le habían contado a su familia. Escuché cada uno con pesar, pero también sintiendo que, de alguna manera, ese vacío dentro de mí comenzaba a llenarse. Por primera vez, me di cuenta de que no éramos casos aislados. Formábamos parte de un dolor colectivo que el mundo insiste en ignorar. Y, curiosamente, esto me dio fuerzas. Cada historia que leía era como una mano invisible que me decía: hiciste lo correcto, Carmen. A veces respondía, a veces simplemente lloraba leyéndola, porque me dolía pensar en cuánta gente vive el mismo infierno en silencio. Pero también recibí mensajes duros. La gente decía que me lo estaba inventando, que quería fama, que debía superarlo y seguir adelante. Al principio, estas palabras dolieron. Sentí que, incluso después de todo, aún querían silenciar mi voz. Solo que esta vez era diferente. Había enfrentado cosas peores, había mirado al mal a los ojos. Ya nada podía silenciarme. Respondí con calma, sin ira. Dije que no buscaba atención, que solo quería que nadie más pasara por lo que mi nieta pasó. Y poco a poco, me di cuenta de que incluso estos mensajes tenían un propósito, mostraban lo difícil que sigue siendo creer en los sobrevivientes. Comprendí que contar una historia como esta es más que desahogarse, es resistencia, es pararse entre las cenizas y decir: esto pasó, lo vi y no voy a fingir que no lo vi. Desde entonces, cada palabra que digo me recuerda que el silencio puede ser más cómodo, pero nunca es justo. Después de empezar a recibir todos esos mensajes, me di cuenta de que mi vida había cobrado un nuevo significado. Ya no era solo una abuela que intentaba olvidar el pasado, era alguien que podía evitar que otras historias terminaran como la mía. Casi terminó. Empecé a asistir a reuniones comunitarias, a unirme a grupos de apoyo para mujeres víctimas de violencia y, con el tiempo, empecé a hablar públicamente. La primera vez que conté mi historia en persona, temblaba de pies a cabeza, me sudaban las manos, se me quebraba la voz, y al mencionar el nombre de Elisa, tuve que parar para respirar. Pero al terminar, una mujer se levantó y me abrazó. No dijo nada, solo me abrazó, llorando. En ese momento comprendí que no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, bastaba con ser sincera. La gente escucha la verdad cuando sale del corazón. Desde entonces, he visitado escuelas, iglesias y asociaciones, repitiendo lo mismo: el dolor calla, pero el amor grita, porque fue el amor por mi nieta lo que me salvó. Fue el amor lo que me hizo salir de casa esa noche y enfrentarlo todo. Con el paso de los meses, me di cuenta de que ayudar a otras mujeres también me estaba sanando. Cada historia que escuchaba era como si me quitaran un peso de encima. Vi en cada mirada asustada un reflejo de la mujer que una vez fui, asustada, incrédula, pensando que nadie me escucharía. Y cuando me oían decir creo en ti, era como si me estuviera diciendo lo mismo a mí misma. Aprendí que la sanación no se logra olvidando, sino compartiendo. Es compartir el dolor para que no pese tanto en un solo corazón. Y fue entonces cuando comprendí: el trauma no me definió, me transformó. Hoy, cuando veo a Elisa estudiando, soñando con ser psicóloga, siento que hemos cerrado un ciclo. Quiere ayudar a los niños como ella lo hizo, y sé que, de alguna manera, esta es la forma en que la vida nos da un nuevo comienzo. Hoy, con el paso de los años, siento que he aprendido más sobre la vida que en todas las décadas anteriores.
El dolor me ha enseñado a ver a las personas de otra manera. Antes, creía que el mal tenía rostro, que se podía reconocer el peligro desde lejos. Ahora lo sé mejor. A veces el mal viene sonriendo, sosteniendo flores, hablando con una voz dulce y prometiendo cuidado. Es por eso que nunca más ignoro mi intuición, ni dejo que nadie me convenza de dudar de lo que siento. Miro hacia atrás y recuerdo a la mujer que temblaba al entrar en una comisaría, que lloraba en secreto para no asustar a su nieta, y veo lo lejos que he llegado. Todavía tengo miedo, sí, pero es un tipo de miedo diferente. Es el miedo a olvidar lo que he aprendido, a callar cuando alguien necesita escucharlo. Es por eso que sigo contando mi historia, no por vanidad, sino porque sé que cada vez que alguien escucha y se reconoce en ella, se rompe una cadena invisible, y romper el silencio es el primer paso hacia la libertad. A veces me siento en mi porche y veo la puesta de sol. Elisa llega a casa de la escuela, deja caer su mochila y viene a abrazarme. En esos momentos, siento una paz que es difícil de explicar. Es como si todo el sufrimiento me hubiera traído aquí, a este momento simple pero significativo. Habla de sus planes, dice que quiere trabajar ayudando a niños, que quiere ser la voz de quienes aún no pueden hablar, y la escucho, sonriendo, intentando ocultar mis lágrimas. Pienso en cómo la vida tiene una curiosa forma de rehacerse, incluso después de tanto daño. Nunca volvemos a ser los mismos, pero podemos elegir qué hacer con lo que queda, y elegí amar, elegí transformar lo que me destruyó en algo que pueda proteger a otros. Porque si hay una manera de superar el dolor, es esta: no dejar que vuelva a suceder. Con el tiempo, me di cuenta de que no es el olvido lo que cura, sino como elegimos recordar. Durante mucho tiempo, intenté borrar ciertas imágenes de mi cabeza, como si barrer el recuerdo me aligerara el corazón, pero la verdad es que los recuerdos vuelven de todos modos, a veces en un olor, un ruido, un sueño, y aprendí a dejar de huir de ellos. En lugar de alejarlos, comencé a enfrentarlos de frente, porque fue allí, en ese dolor que parecía insoportable, que descubrí la fuerza que ni siquiera sabía que tenía. No es bonito, no es fácil, pero es real. El coraje, me di cuenta, no nace en la calma, sino en el ojo del huracán. Y si hay algo que quiero dejarle a Elisa y a cualquiera que escuche mi historia, es esto: el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Así logré salvar a mi nieta, incluso cuando todo el mundo dudaba de mí. Hoy, cuando alguien me llama Doña Carmen con respeto, con admiración, sonrío, no por vanidad, sino por gratitud. Nunca imaginé que un día mi nombre sería recordado por algo bueno, después de todo lo que dijeron de mí. A veces, chicas jóvenes me escriben diciendo que, tras escuchar mi historia, encontraron el coraje para denunciarla, para salir de casa, para pedir ayuda, y cada uno de estos mensajes es como un pequeño rayo de luz que entra en un lugar que antes era demasiado oscuro. Por eso sigo hablando, aunque duela, porque sé que el silencio mata más que cualquier recuerdo. Quiero que Elisa, cuando ya no esté, me recuerde no como la abuela que sufrió, sino como la mujer que nunca dejó de proteger. Y si alguien alguna vez intenta silenciar su voz, quiero que recuerde que grité por las dos, y que a veces, un solo grito puede salvar generaciones enteras. Hoy no tengo lujos, no tengo riquezas, pero tengo algo que ninguna mentira podría arrebatarme: la paz de poder recostar la cabeza en la almohada y saber que hice lo correcto. A veces todavía me despierto en mitad de la noche, creyendo oír pasos, y mi corazón se acelera, como
Si el pasado aún quisiera ponerme a prueba, pero solo mirar la habitación de Elisa, ahora llena de libros, colores y sueños, es suficiente para entender que el mal no ha vencido. Tengo arrugas, dolor de espalda, recuerdos que a veces pesan más de lo que mi cuerpo puede soportar. Pero también estoy orgullosa de haber enfrentado el miedo de frente, de haber desafiado la vergüenza y el juicio, de haber elegido el amor cuando todo me empujaba a la desesperación. Mucha gente dice que fui fuerte, pero no me gusta esa palabra. No fui fuerte, fui humana, cometí errores, lloré, quise rendirme, pero seguí adelante, y eso es lo que quiero que la gente entienda. La fuerza no consiste en no caer, sino en levantarse incluso cuando nadie te tiende una mano. Cuando me preguntan si he perdonado lo que pasó, respiro hondo antes de responder. No sé si la palabra es perdón. Creo que he aprendido a vivir con ello. El odio es un veneno que bebemos pensando que matará a la otra persona, y no. Quiero eso para mí, prefiero llevarlo vivido como una advertencia, no como una prisión, porque, al final, la vida no me debe nada, me dio la oportunidad de empezar de nuevo, y, por mucho que el pasado todavía duela, es en el donde encontré mi propósito. A veces, cuando voy al mercado o a la plaza, alguien me reconoce y me dice que mi historia me dio el valor para denunciar, para salir de casa, para hablar. Y siempre respondo lo mismo, no fui yo quien salvó a nadie, fue el amor. ¿Por qué es él? Amor, y solo el amor, el que transforma el miedo en fuerza, el dolor en aprendizaje y el silencio en voz. A veces pienso que si alguien me hubiera dicho entonces que mi vida tomaría este camino, no lo habría creído, porque crecemos pensando que el mal es algo lejano, que solo les ocurre a los demás. Pero lo cierto es que el mal vive donde hay silencio, vive en los hogares donde nadie quiere interferir, en familias que prefieren esconderse para no manchar su reputación, en instituciones que hacen la vista gorda porque es más fácil que afrontarlo. He vivido todo esto en carne propia, y por eso, cada vez que cuento mi historia, repito el mismo consejo: cree en los niños. No hay mentira en el dolor de una mirada asustada, ni invención en el miedo de un niño que calla. Daría cualquier cosa para que hubieran creído en Elisa desde el primer día, para que mi hija no se hubiera sumido en la culpa, para que no hubiera sido necesario tanto dolor para que el mundo abriera los ojos. Pero si mi voz de hoy sirve para abrir aunque sea un par de oídos, valió la pena. No soy una heroína, solo soy una mujer que se negó a aceptar el silencio. Hoy, cuando me siento junto a Elisa para tomar un café, veo cuánto hemos crecido juntas. Habla de sus planes para la universidad, los libros que leí, los niños a los que quiere ayudar, y la miro fijamente, intentando recordar cada detalle, el sonido de su risa, el brillo en sus ojos, la forma en que me toma la mano, porque ahí es donde reside el verdadero milagro, no en la justicia de los tribunales, sino en la justicia de la vida, que de alguna manera nos permitió seguir adelante. Esta historia no tiene un final feliz, pero sí un nuevo comienzo hecho de valentía, amor y memoria, y por eso sigo hablando, escribiendo, recordando, porque el silencio protege al culpable, pero destruye al inocente, y mientras tenga voz, gritaré para que nadie más tenga que callar.